Para ese entonces, López Rega ya era conocido como el Brujo, y su afición por la astrología y las ciencias ocultas se había hecho pública a través de los artículos y libros que el propio ministro mandaba publicar. Pero el verdadero lado siniestro de López Rega pasaba por otras actividades. Luego de la muerte de Perón, el accionar de la AAA se intensifica notablemente y los atentados con bombas se multiplican por todo el país. El 31 de julio de 1974 es asesinado el diputado nacional y abogado de presos políticos Rodolfo Ortega Peña. A este crimen le siguen los de Juan José Varas, funcionario del gobierno de Obregón Cano, Atilio López, gremialista y ex vicegobernador de Córdoba, Alfredo Curuchet, abogado de presos políticos, Silvio Frondizi, hermano del expresidente e intelectual de izquierda, y Julio Troxler, ex jefe de la policía legalista y sobreviviente de los fusilamientos de la Revolución Libertadora. A los asesinatos de personalidades políticas se suman los de decenas de militantes anónimos de izquierda, peronistas y no peronistas. El 6 de septiembre de 1974, Mario Firmenich anuncia en conferencia de prensa que Montoneros ha decidido pasar nuevamente a la clandestinidad. ¿Cuál es la posición de Montoneros con respecto al gobierno nacional? Con respecto al gobierno nacional, nosotros hemos sostenido, ya cuando falleciera el general Perón, que era lógico y natural que la vicepresidenta, el vicepresidente en aquel momento asumiera la presidencia de la nación. Esto no significa nuestro apoyo incondicional a la gestión de gobierno, que por el contrario tenemos múltiples críticas en donde la central o las dos centrales son la política represiva de desarrollo de gobierno y la política económica, o sea, el pacto social, que creemos que tal cual está va en contra de los trabajadores y por lo tanto no es una herramienta apta para la liberación nacional. Con el asesinato del comisario Villar, Montoneros inicia una serie de atentados contra policías, funcionarios del Ministerio de Bienestar Social y sindicalistas, en respuesta a la ofensiva de la AAA. A 2 meses de su asunción, la figura de Isabel comienza a ser cuestionada por la evidente injerencia de López Rega en todos los asuntos de Estado. El 17 de octubre, el propio ministro organiza un gran acto en Plaza de Mayo para reafirmar la autoridad de la presidenta. Pero al salir al balcón, el ministro no hace más que confirmar los rumores, balbuceando al oído de Isabel el discurso que ésta pronuncia. Los primeros síntomas de malestar entre los jefes sindicales y el gobierno surgen con motivo de la repatriación de los restos de Evita, que permanecían en Puerta de Hierro. Lorenzo Miguel, perdón, hay algo que no ha quedado en claro en la opinión pública. ¿La 62 y la CGT tenían conocimiento de la repatriación de los restos de Eva Perón? Vuelvo a reiterar que eso era una cuestión privativa del gobierno para darla a conocer en el momento que ella considera oportuno. Pero, perdón, ¿tenían conocimiento con antelación? Le vuelvo a decir que nosotros no teníamos ningún conocimiento, sino solamente... Lorenzo Miguel pide una reunión urgente con la presidenta en la que reclama un espacio en el gobierno que López Rega no estaba dispuesto a conceder. El enfrentamiento es inevitable. En junio de 1975 asume como ministro de Economía Celestino Rodrigo, integrante del círculo de López Rega. El nuevo funcionario pone en marcha un plan que busca debilitar a los líderes de la CGT y anuncia una devaluación de la moneda del 100%, y un fuerte aumento de los combustibles y servicios públicos. El plan de ajuste, bautizado como Rodrigazo, provoca una explosión inflacionaria, desabastecimiento y un duro recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores. La reacción a estas medidas es una movilización masiva y espontánea que supera a los sindicatos. Desbordados por las bases, los jefes sindicales se pliegan a la protesta y decretan una huelga general por 48 horas en reclamo de un aumento salarial. Una multitud se congrega en los alrededores de la Casa Rosada para exigir la renuncia de Rodrigo y López Rega. La crisis política desatada obliga a Isabel a aprobar los aumentos y pocos días después los 2 ministros renuncian. En un acto de desesperación por aferrarse al poder,
López Rega reagrupa a toda su custodia en los alrededores de la residencia de Olivos y se recluye allí junto a Isabel. El exministro anuncia que la presidenta está enferma y prohíbe el ingreso a los ministros de Estado. La imagen de una presidenta virtualmente secuestrada por su secretario privado genera una situación de vacío de poder que se agrava con las horas. Al amanecer del 19 de julio, 3 escuadrones de granaderos al mando del coronel Sosa Molina, responsable de la seguridad de la presidenta, ingresan a la residencia y desalojan a la custodia de López Rega. El exministro entiende que ya no puede quedarse en el país y presiona a Isabel para que lo nombre embajador plenipotenciario y le asigne una difusa misión en Europa. El 19 de julio, con inmunidad diplomática asegurada, López Rega comienza su huida. Isabel se ha quedado sola. El 22 de julio arriba a Madrid, abrazado al tubo negro que contiene su garantía de impunidad. López Rega se refugia en la residencia de Puerta de Hierro, rodeado de varios custodios fuertemente armados que lo acompañan desde el inicio del viaje. En septiembre estalla en Argentina un escándalo por malversación de fondos que envuelve a Isabel, a López Rega y parte de su entorno. Para finales de 1975, la caída de López Rega acompaña a la debacle del gobierno de Isabel. Las presiones del Parlamento por conocer los alcances de su misión en Europa le hacen perder su rango diplomático. Inmediatamente es llamado a declarar por las causas pendientes, pero jamás se presenta. En cambio, abandona la residencia de Puerta de Hierro y se convierte en prófugo de la justicia. Mientras López Rega huye a través de España, el gobierno de Isabel se debilita acosado por la crisis económica, la violencia política y los rumores de un golpe de Estado. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo, los comentarios se hacen realidad. El legado más tenebroso de López Rega, la AAA, se va diluyendo con la incorporación de sus integrantes a los grupos de tareas encargados de la represión. Durante los oscuros años del proceso, López Rega vive bajo otra identidad en un pueblo cercano a Ginebra, en Suiza. Recién en 1986 es detenido en Miami y luego extraditado al país. 3 años después, enfermo y debilitado, muere mientras espera ser juzgado por múltiples cargos de secuestro, homicidio y malversación de fondos públicos. A finales de 1975, el periodista Tomás Eloy Martínez escribía en el diario La Opinión que el brujo había tenido buenas razones en confiar en su magia, porque son raros en la historia los casos de un personaje casi iletrado, sin talento aparente para la política y con una ideología extravagante que fue capaz de llegar tan lejos en un país donde los escépticos son mayoría. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.